Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15. Vamos a volver a leer los versículos 1 al 6 y hoy nos vamos a estar enfocando en los versículos 4, 5 y 6, que fueron los que quedaron pendientes de la semana anterior. Vamos a leerlo todo el pasaje para retomar y para poder recapitular lo que estuvimos viendo la semana anterior. Les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer entonces alternadamente como acostumbramos a hacerlo y terminamos juntos en el versículo 6. Dice Romanos capítulo 15, verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias Señor. Gracias porque nos reúnes como iglesia para enseñarnos cómo ser iglesia. Nos reúnes como un cuerpo, Señor, para aprender a funcionar como cuerpo. Y porque es tu palabra, Padre, la que nos instruye, la que nos comunica la verdad suficiente, la verdad a la cual no podemos escapar, Señor, o de la cual no podemos escapar. Que tú, Padre, has redimido para ti un pueblo propio, celoso de buenas obras, y que esas buenas obras tienen que ser hechas conforme a tu plan, conforme a tus propósitos, de la manera en la que tú quieres que se hagan, para que entonces tú puedas ser glorificado. Señor, enséñanos por medio de tu Santo Espíritu de este pasaje. Enséñanos, Señor, a llevar las cargas los unos de los otros, a cuidar, Señor, de nuestro hermano que vemos en debilidad, a apoyarnos, Señor, en el hermano en el que vemos fortaleza, siempre en humildad, reconociendo que todo esto es posible por ti y que tú así lo has preparado, tú así lo has diseñado, no para que nos gloriemos nosotros, no para que esta iglesia luzca hermosa, Señor, sino para que tú seas glorioso y tu nombre engrandecido entre los hombres. Enséñanos con tu Santo Espíritu. Quita cualquier obstáculo, Señor, que haya en nuestra mente, en nuestro corazón, para comprender esta verdad, abrazarla, Señor, como una verdad que pertenece a nuestra vida, que es pertinente a nuestra vida, y para vivir en congruencia, en consistencia con la verdad que tú revelas. Ayúdanos, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea útil y provechosa conforme a la Escritura. Señor, guárdame, Padre, de cualquier palabra que no sea útil y que no sea necesaria para esto. Y nos ponemos en tus manos, nos disponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. La semana anterior vimos 3 propósitos piadosos de una vida fuerte en Cristo. En primer lugar es llevar las flaquezas de los débiles como una responsabilidad, como una obligación que tenemos, cuando dice allí el versículo 1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Luego el segundo propósito es agradar a nuestro prójimo para edificación. Dice ahí el versículo, continúa diciendo, y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y en tercer lugar vimos que el propósito es imitar el ejemplo de Cristo. Y lo vemos en el versículo 3, dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hoy vamos a continuar con el resto de los propósitos que le dan sentido a ser fuertes en esta vida que el Señor nos ha dado en Él. Y debemos considerar que nuestra fortaleza tiene sentido cuando es de beneficio para todo el cuerpo y pierde su sentido cuando la fortaleza sirve solamente para mí. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo de soldados de élite, donde solo están los que cumplen con los requisitos de tamaño, de fuerza, de resistencia y de mentalidad. El cuerpo de Cristo es una familia más parecida a ese pueblo de Israel que nosotros vemos peregrinar por el desierto de Cades, con niños pequeños y ancianos, con sanos y enfermos, con decaídos y restaurados, con altos y pequeños,
con rápidos y lentos, con determinados y dudosos, con dominio propio y descontrolados, con padres y huérfanos, con cónyuges y solteros o viudos, con quienes tienen las emociones a flor de piel o con quienes parecen témpanos de hielo. Así nos quiso conformar el Señor, así le plació redimirnos, porque su poder se perfecciona en las debilidades, y para asegurarse de que su poder sea exhibido como realmente es, Él salvó a hijos con todo tipo de debilidades. Por tanto, que los fuertes lleven sobre sí las flaquezas de los débiles no es solamente una responsabilidad, sino una muestra de la gracia. Creo que no alcanzamos a dimensionar cuántas veces el poder de Dios se ha perfeccionado en la debilidad, ¿sí? Cuando se manifiesta a través de hombres y mujeres de carácter compasivo y humilde como el de Cristo. No a través de grandes prodigios y milagros o legiones de ángeles que corren a socorrernos, sino a través de creyentes que entienden el sacrificio implícito en el llamado y corren a socorrer a su hermano débil. Así que hoy vamos a concluir con estos propósitos piadosos de una vida fuerte en la fe, en Cristo. Y la tercera cosa que nosotros vemos, sería el cuarto propósito, aquí me confundí. El cuarto propósito que nosotros vemos es aprender del testimonio de la palabra. Fíjate cómo dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, ser fuerte no es un estado perpetuo en el que adquirí cierto grado de firmeza que se va a quedar ahí por siempre, no importa qué haga. Es como si pensáramos que porque voy al gimnasio 6 meses, ahora el resto de mi vida voy a estar como estuve después de esos 6 meses, ¿no? Nadie conserva esa fortaleza, nadie conserva esa condición si uno se deja de ejercitar. La fortaleza en la fe es un estado que se trabaja continuamente para mantenerse en ella y hacerla crecer. Por tanto, ninguno de los que piense que es fuerte mientras escucha este sermón debería pensar que esa será su condición permanente si no se ocupa de una vida de piedad. De hecho, es interesante ver el contexto en el que la Biblia afirma: el que piense estar firme, mira que no caiga, ¿no? Ahí está la advertencia. La firmeza no es para siempre, la firmeza no es perpetua, la firmeza se cuida, se preserva, se trabaja, se desarrolla, ¿no? Pablo está hablándole a los corintios sobre las situaciones que vivió Israel durante el tiempo del Éxodo y cómo ellos fueron fallando y cómo fueron pecando contra Dios. Y los exhorta a no descuidar su santidad. Y entonces llega a los versículos 11 y 12 de Primera de Corintios 10. Acompáñame ahí a Primera de Corintios 10, 11 y 12. Y mira cómo dice la palabra. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira cómo Pablo hace referencia otra vez, como lo está haciendo aquí en Romanos, a las cosas que han sido escritas. Es el testimonio suficiente, inerrante e infalible de la palabra el que le da al creyente tanto enseñanza, como vemos en Romanos 15, como amonestación, como vemos en 1 Corintios 10, para evitar que él mismo flaquee cuando se trata de cuidar de sí para ser capaz de ayudar a otros. La palabra nos enseña, la palabra continuamente nos está remarcando y nos está dando ejemplos de soportar las flaquezas de los débiles, de agradar a otros antes que a nosotros mismos, y lo vemos consistentemente a lo largo de sus palabras. Y el primer gran ejemplo, el ejemplo supremo, lo tenemos en Dios, quien ejerce su gracia para tolerar múltiples afrentas y desobediencias de hombres débiles como Adán, como Job, como Noé, como Abraham, como Isaac y como Jacob. Pero luego vemos ejemplos humanos. Ejemplos como el de Abraham cuidando de Lot y velando por su bienestar ante la elección de la tierra en la que se iban a establecer y diciendo: tú escoge primero. Yo tengo la promesa de Dios, yo tengo a Dios conmigo, Él me ha dicho que vaya y que Él me va a llevar a la tierra a la que Él me prometió, pero tú no. Escoge primero. Y lo que escoge Lot es lo que tenía que escoger porque él era el débil. Tiene que escoger la tierra que da y que produce y que hace lo que le daba, porque él era el que necesitaba ser cuidado por Abraham. Abraham, a donde fuera, tenía la promesa de la bendición de Dios. Abraham no importaba si escogía el desierto más árido, porque ahí Dios lo iba a hacer prosperar, ahí Dios lo iba a hacer crecer. Lo vemos nuevamente Abraham cuando, después de que una alianza de reyes toma cautivas a diferentes personas, ¿sí?,
Vemos cómo Lot es llevado también cautivo junto con esos reyes, y entonces Abraham toma y arma su ejército con toda su gente allí y va con ellos y libera a Lot y se lo lleva de regreso para regresarlo a su tierra, y vemos otra vez, ¿no?, ese ejemplo del fuerte cuidando al débil. Luego lo vemos intercediendo por él cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, y empieza Dios a dialogar con Dios y a decirle, ¿y si quedara algún justo?, ¿no? Y ahí es donde el Señor tiene misericordia de Lot y envía de sus ángeles para que lo saquen de esa ciudad. Y entonces vemos el ejemplo del fuerte cuidando al débil. Vemos el mismo ejemplo de Jacob cuando defiende a las hijas de Labán, ¿no? Vemos a José cuidando de sus hermanos y sus padres ante la hambruna después de haber sido vendido por ellos a Egipto. Él se ha vuelto fuerte, él se ha vuelto reconocido, ahora tiene un montón de recursos a su disposición, está sirviendo en la casa del faraón, y llegan sus hermanos con hambre, con necesidad, con angustia. ¿Y qué es lo que hace José? Cuida de ellos. Se encarga de que tengan lo que necesitan para subsistir, y se encarga de que tengan lo que necesita su padre, y termina en qué es esta historia, en que 70 hombres de Israel terminan entrando a vivir allí a Egipto, y es el comienzo de lo que va a ser la esclavitud más adelante, y eso nos lleva a la historia de Moisés. Vemos a ese hombre levantándose en primer lugar de un modo equivocado y en sus fuerzas para librar a los hebreos de los egipcios, y termina asesinando a un egipcio. Y vemos cómo tiene que huir de allí porque hizo lo que no tenía que hacer, ¿sí? Y después vemos cómo el Señor le llama, ¿sí? Le da su instrucción, le da de sus capacidades, lo dota, ¿sí?, para poder hacer lo mismo que él había intentado hacer anteriormente, pero ahora en las fuerzas de Dios. Y vemos cómo Moisés es el caudillo de ese pueblo débil, ese pueblo debilitado por las circunstancias y por la opresión que estaba viviendo allí en Israel, en Egipto. Y entonces, ¿no?, otra vez vemos esa figura del fuerte cuidando a los débiles. Pero ¿qué tipo de fuertes? No esos que se sienten fuertes, sino esos que han sido hechos fuertes por tener comunión con Dios. Después vemos a Josué y a Caleb alentando a toda una nación desanimada porque sus ojos no pueden ver lo que solo se puede mirar con la fe. La promesa de una tierra que nada se las puede negar, que no hay ejército que los pueda detener porque delante de ellos va Jehová de los ejércitos. Y ese mismo Jehová de los ejércitos es el que vemos, ¿sí?, cuando David va al campamento, visita a sus hermanos y de repente se da cuenta que hay un filisteo enorme, ¿sí?, gritando cualquier tipo de tonterías, ofendiendo a Dios, ofendiendo al Dios de Israel. Y en ese momento de fortaleza, de valentía, no importaba el tamaño, lo que importaba era la fe. Cuando nosotros hablamos de fuerza y de ser fuertes, estamos hablando de ser fuertes en la fe, no importa qué tamaño tengamos. Y sin importar qué tamaño tenía David, Dios lo dota de capacidad, ¿sí?, y va y vence a aquel filisteo, derrotan al ejército filisteo, y entonces el pueblo de Israel recobra la confianza que había perdido en Jehová de los ejércitos. Luego vemos a David cuidando de Mefiboset, cuando ha quedado desamparado porque su padre ha muerto, su hermano ha muerto y no hay quien lo cuide, y va David y lo saca de Lodebar, que en hebreo quiere decir basurero, y lo toma y lo pone en su casa y lo viste, lo arropa, lo cuida. Otra vez, el fuerte cuidando al débil. Y así podríamos continuar por toda la escritura mirando el ejemplo de los hombres de Dios, como hace rato lo predicaba nuestro hermano Mauricio en el tiempo de la escuela dominical. A ese hombre Pablo, cuidando de esos que él llamaba hijitos, ¿no? Como decía mi hermano, de esos niños que debiendo de ser ya grandes y fuertes y estar caminando y cuidándose entre ellos y protegiéndose y protegiendo el evangelio dentro de su iglesia para que no fueran llevados por cualquier doctrina, están sucumbiendo, están siendo atacados y no están resistiendo ese embate, y vemos a Pablo cuidando de ellos, vemos a Pablo derramando su corazón, ¿sí?, y cuidándolos como si fueran niños. Otra vez, el fuerte en la fe, teniendo cuidado del débil. Y solo avanzamos y avanzamos para encontrarnos con el ejemplo supremo de Cristo. El hombre perfecto, el Hijo de Dios, que es derramado en libación por todos los débiles. ¿Cuál es el punto de todo esto?
que tu fortaleza tiene propósito cuando está fundamentada en la Escritura, porque es a través de ella que hallamos la paciencia y el consuelo para hacer una obra que es opuesta a agradarnos a nosotros mismos. Ningún otro tipo de literatura, de enseñanza o de entrenamiento puede dotarnos de las capacidades que obtenemos de la Escritura. ¿Cuáles son esas capacidades que dice aquí el pasaje? Fíjate, en primer lugar dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia. Es en la paciencia que nos da la Escritura que hallamos ánimo para soportar sin desesperar. Porque una cosa es soportarse uno mismo y otra cosa es soportar a otros. La palabra dice que nadie aborrece su propia carne, ¿verdad? Pero ¿qué tal y qué tan fácil es aborrecer la carne de otros? Es sencillo. Piensa en lo fácil que es cuidar de ti y de los tuyos. Es más, yo te aseguro que cuando estaban aquí todos los niños parados, tú solo tenías ojos para el tuyo. Si te pregunto qué estaba haciendo el que no era tuyo, de seguro ni sabes. ¿Por qué? Porque tú ya sabes a quién tienes que ver. Ya sabes quién importa que esté bien. Quién no se tiene que tropezar, quién sí se tiene que ver, quién tiene que salir en la foto. ¿Por qué? Porque es natural. No estoy diciendo que eso esté mal, es natural que cuidemos de los nuestros. Es fácil cuidar de los nuestros, es fácil cuidar de nuestra propia carne. No es lo mismo tenerle paciencia a la abuela que tenerle paciencia a cualquier anciano. No es lo mismo tenerle paciencia a tu hijo de 2 años que te puede aventar la comida en la cara, a tenerle paciencia a cualquier niño de 2 años que te avienta comida en la cara. No es lo mismo ser amoroso y tolerar la descortesía o el desinterés de tu hermano adolescente que la falta de cortesía y desinterés de cualquier adolescente. Unos los podemos tolerar fácilmente y los otros no tenemos ningún grado de tolerancia para ellos. El vínculo afectivo de la familiaridad nos concede un rango de paciencia que no solemos tener para otros que no son de nuestra propia carne. Pero ¿qué hacemos con el cuerpo de Cristo? Porque ellos no son de nuestra propia carne. Ellos no llevan nuestra sangre, ellos no tienen el mismo apellido en el acta de nacimiento y tengo que ver por ellos, ¿sí? Tengo que tenerles paciencia y soportar sus flaquezas y llevar sus debilidades y tomar sus cargas como si lo fuéramos. Como si lo fuéramos. Y por eso es que necesitamos el ejemplo de la palabra. Por eso es que necesitamos nosotros ver cómo Dios despierta el corazón de hombres fuertes y firmes en la comunión con Él para cuidar de otros que tú dices, ni lo merecen. Sí, no lo merecen. Como tampoco tú merecías los afectos, el cuidado y el amor de Dios para ti. Hermano, nuestra familia nos puede hasta gritar, pero nos ofendemos cuando un hermano de la iglesia no nos saluda. Por nuestra familia somos capaces de romper todos los cochinitos que tengamos en casa, pero cuando un hermano tiene necesidad, ¿despierta eso nuestra generosidad? A tu familia le podemos tolerar cualquier comentario, cualquier reproche, cualquier queja, pero aceptaríamos con humildad la reprensión de nuestro hermano en Cristo. Es la Escritura la que nos muestra un vínculo que es aún más fuerte, forjado entre los creyentes por medio de la sangre de Cristo. De manera que podemos experimentar la paciencia operada por Dios en nosotros hacia nuestros hermanos, a fin de no darnos por vencidos con ellos tan rápidamente. Por eso necesitamos la Escritura, porque nos da paciencia. Y nos dice, hey, Él es tan importante como ese que sientes que salió de ti, que te lo hubieran arrancado de ti. Él es lo mismo. Él es tan importante para ti como eso. Hermano, el único momento donde ya no vamos a requerir paciencia será en la presencia del Señor. Y yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿tenemos la suficiente paciencia para esperar hasta ese momento? Para llevar las flaquezas, para soportar las debilidades de los otros hasta el momento en el que Cristo nos lleve a su presencia. Y lo más seguro es que no la tenemos. Y por eso Pablo está escribiendo eso. Y les está diciendo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Necesitamos formar esa paciencia en nosotros. Necesitamos desarrollar esa capacidad de decir, hermano, te urge que te vuelvas fuerte porque ya me estoy hartando de ti. Ya me estoy chocando, ya se me está haciendo demasiado largo y cambiarlo por ese hermano. El tiempo que te tome. El tiempo en el que el Señor haga tu obra. ¿Por qué? Porque nunca me voy a hartar de ti.
te voy a amar como Cristo te ha amado y voy a ser paciente como Cristo lo ha sido, porque yo no he conocido otra cosa de Dios hacia mí que eso mismo. La paciencia bíblica no es saber cuánto más tengo que aguantar al hermano, sino aquí estaré todo el tiempo que le tome a Dios perfeccionar su obra en ti. Porque mientras nosotros pensamos, ¿cuándo se irá a ser fuerte ese hermano débil? Dios podría decir de nosotros, ¿cuándo va a desarrollar la paciencia ese mi hijo impaciente? Dios está perfeccionándonos a través de esto. Dios no está queriendo darle al débil algo que hacer porque no tiene nada que hacer para ellos. No, al fuerte lo está perfeccionando a través del cuidado de los débiles. Lo sigue santificando a través del cuidado de los débiles. Le da el propósito a través del cuidado de los débiles. Y si no lo ocupa para eso, entonces ¿de qué sirve que lo ocupe para cualquier cosa? Si no lo va a utilizar para hacer la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, entonces ¿de qué sirve cualquier tipo de fortaleza? Así que en primer lugar, ¿sí? la Escritura nos enseña sobre la paciencia y en segundo lugar, la Escritura nos enseña sobre la consolación. La Real Academia Española define consuelo o consolación como descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Y te lo repito porque quiero decirte, no es a eso a lo que se refiere Pablo. No es ese sentido el que le da Pablo a la consolación que nosotros vemos aquí. Pablo ocupa la palabra griega paraklesis, del mismo campo semántico que paracletos. ¿Recuerdas quién es el paracleto? El otro consolador. El que está llamado a ir junto con nosotros, el que está en nosotros, el que nos acompaña todo el tiempo de parte de Dios para asegurar en nosotros que todo lo que Dios prometió se cumpla y todo lo que Dios quiere se logre. Y de ese mismo sentido, ¿sí? Es de donde nosotros vemos que está utilizando aquí Pablo la palabra para decir la consolación, la paraclesis de la Escritura. La consolación de las Escrituras nos habla de un acompañamiento que va con nosotros emanado de la palabra. Bíblicamente, la consolación de las Escrituras es más que quitarnos la pena y que quitarnos la aflicción, es acompañarnos e ir con nosotros todo el tiempo, supliéndonos lo necesario para cada momento, incluyendo aquellos de pena y fatiga. Nuestro problema es que solemos abandonar a nuestra compañera rápida y constantemente. Sacrificamos la compañía de la palabra por cualquier otro tipo de compañía, de entretenimiento o de placer. A veces incluso preferimos herramientas mundanas que nos acompañen. Devocionales más motivacionales que bíblicos, frases que parecen más horóscopo cristiano que versículos de la Escritura, técnicas efectivas de autogestión en vez de la sumisión al control del Espíritu Santo. Un buen helado en la noche para lidiar con nuestras tristezas o incluso el tarjetazo para que la pena se hunda debajo de una pila de compras por impulso. Hermano, cambiamos la primogenitura por platos de lentejas cada vez que nos alejamos de la palabra y nos sentimos satisfechos con lo que logramos sin ella. Nada puede hacer lo que la Biblia hace en la vida del creyente y nada puede dotar al creyente del acompañamiento que necesita para cumplir su función hacia el débil, sino la palabra de Dios. Ningún libro, ningún programa, ningún autor, solo la Escritura y siempre la Escritura. Y por eso Pablo está diciendo que su acompañamiento es su consolación, la necesitan todo el tiempo porque el trabajo que tienen que hacer no lo pueden hacer sin la Biblia. Tu hermano no necesita palmadas en la espalda. El hermano no necesita que le digas todo va a salir bien. ¿A poco todo sale bien todo el tiempo? No. No necesita tu optimismo en el que tú tratas de contagiarlo de algún tipo de felicidad que él no está teniendo en ese momento. Él necesita el acompañamiento de la palabra. Y eso es lo que tú le tienes que pasar a él. Eso es lo que tú le tienes que dar a él. Ahora nuestro hermano Sergio no debe de tardar en salir o a lo mejor ya viene en camino porque estuvo durante varios días en un curso de consejería bíblica. ¿Cuál es el sentido de un curso de la consejería bíblica? Ese. Que cuando nos acompañemos unos a otros, en vez de usar la navaja suiza que este mundo quiere que usemos, utilicemos lo que el Señor nos dio. La herramienta más efectiva, más provechosa, la única que puede no solamente transformar nuestra conducta, sino transformar nuestro corazón. Y entonces sí, lograr
¿sí? Llevar las cargas y soportar las flaquezas de los débiles de una manera en la que nos conduzcamos todos hacia la meta. Solo de esa forma, solo a través de las Escrituras, es que podemos acceder a la esperanza que se menciona aquí en este pasaje, ahí en el versículo 15, en la última parte. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque no esperamos suspendidos en el vacío, sino sostenidos por la verdad inmutable que Dios ha revelado al hombre. Por tanto, el fuerte que puede soportar las flaquezas del débil es paciente y está acompañado por la palabra para darle propósito a su quehacer y no envanecerse, obrando en desesperación o en sabiduría de hombres. Con lo cual nunca va a poder agradar a otros, que es lo que nos está diciendo Pablo en el pasaje. Nadie se tiene que agradar a sí mismo, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Nunca va a poder edificar a otros si no es con la Escritura, pero además nunca va a poder agradar al Señor. El Señor no solamente le importa el qué, le importan los cómo. El gran problema que tenemos es que pocas veces nos damos cuenta de que si no lo hacemos como el Señor dice, no vamos a lograr lo que el Señor quiere. Puede quedar algo similar, ¿no? Puede quedar algo parecido, pero no construimos lo que el Señor quería que construyéramos cuando la manera en la que lo hacemos no es con los recursos que el Señor nos dio. Así que en quinto lugar hablamos de lo que es el aprender del testimonio de la palabra. Y el siguiente propósito que vemos allí en el pasaje, en el versículo 5, es tener un mismo sentir en Cristo. Dice el versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y es bien interesante cómo ahí se está nombrando y se está asociando el nombre de Dios precisamente a lo que acaba de decir Pablo en el versículo anterior, ¿no? Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y luego dice Pablo otra vez y repite, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. El Dios que tiene, ¿sí?, en sí mismo, ¿sí?, y es en sí mismo toda la paciencia y todo el acompañamiento que nosotros necesitamos, lo ha revelado y lo ha dejado plasmado en las Escrituras para que de allí tomemos nosotros. Para que de allí nos llenemos, para que de allí nos refresquemos y para que de allí llevemos a los demás, a los débiles. Entonces fíjate cómo dice, pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y me parece que ahí la palabra clave, la frase clave es según Cristo. No es según tú o tu hermano, ni siquiera es según la iglesia o el pastor, es según Cristo, quien lo unió todo en sí mismo y cuyo sentir, cuya unidad en sí mismo ha sido siempre la meta. Fíjate, 2 de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El resultado tangible de una misma mente, de una unidad, es a lo que Pablo se está refiriendo allí cuando dice el mismo sentir, se refiere a tener una misma mente. El resultado tangible de esa misma mente es la paz, provista por el Dios de paz y de amor, dice allí 2 de Corintios 13, perdón. No hay algo tan contradictorio como los conflictos dentro de una iglesia que ha sido puesta en paz con el Dios de paz por medio del sacrificio del Hijo de paz. Lo único que demuestran nuestros problemas sin resolver con otros hermanos es la falta, tal vez no de entendimiento, sino de práctica del perdón que recibimos y de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso puede cambiar si adoptamos la mente de Cristo, si tenemos el mismo sentir. Fíjate, Filipenses 2:2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es lo mismo que está diciendo Pablo, es la misma palabra que se utiliza aquí en Romanos 15, ¿sí? Teniendo una misma mente. El propósito de tener una misma mente, la mente de Cristo, es que en Él se elimine toda disensión, porque en Cristo no hay división.
Fíjate, 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es como si Pablo estuviera diciendo: a ver, vas a llevar las flaquezas de los débiles, ¿y qué crees? ¿Va en contra de tu naturaleza? ¿Va en contra de agradarte a ti mismo? ¿Sí? Ese es el ejemplo de Cristo. Necesitas hacerlo desarrollando paciencia porque somos impacientes. Necesitas hacerlo apoyándote en la palabra porque nos apoyamos en cualquier cosa menos en la palabra. Y parece que Pablo nos está diciendo: hey, no es tan fácil como parece. Es mucho más complejo que lo que alcanzamos a ver en una leída de esas que le decimos de pájaro, no en una vista así de halcón. No, es mucho más complejo. Requiere demasiado, pero todo lo que requiere Dios lo provee. Requiere demasiado, pero todo lo que requiere ya lo tienes tú por medio de Jesucristo. Y requiere tanto, ¿sí?, que te está diciendo: prepárate. Porque cuando surjan las divisiones, cuando surjan los problemas, cuando surjan los conflictos por estar tratando de hacer la voluntad de Dios en este sentido, vas a tener que recordar que tú y Él que tienen una misma mente, un mismo sentir, ¿sí?, un mismo deseo, que es la voluntad de Dios, la mente de Cristo, el deseo de agradar a su Señor. Fíjate, Pablo ahí en 1 Corintios 1:10, después de haber dicho eso, salta al 13 y va a decir Pablo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Tiene Cristo dos pensamientos distintos? ¿Tiene Cristo dos voluntades distintas? Y que entonces agarra y tú digas: bueno, a mí Cristo me encargó su voluntad A y a mi hermanito su voluntad B, entonces cada quien que vaya por su camino, ahí nos encontramos en el cielo. No está dividido Cristo. Solo hay un sentir en Cristo, solo hay una voluntad en Cristo. Y no es, ¿sí?, nuestra oportunidad de elegir cuál quiero, sino que nuestra oportunidad es confluir, converger todos juntos, ¿sí?, dejando a un lado el yo, el egoísmo, el interés, ¿sí?, personal, y decir: se trata de Cristo, se trata de su gloria, se trata del nombre del Señor, y por lo tanto, ¿sí?, voy a desarrollar esa misma mente, ese mismo sentir, esa unidad. ¿Para qué? Para que llevando las flaquezas de los débiles podamos estar en paz. Porque no hay opción. No hay opción como de decir: bueno, pues ya ni modo, yo dice que lleve las flaquezas de los débiles y pues aunque estemos peleados, pero vamos a llegar. No es opción. No es opción llegar peleado. No es opción agarrar al débil de los pelos y decir: pues te voy a llevar arrastrando, pero te llevo. No es opción. Es en el amor de Cristo, es en la paciencia de Cristo, es en el acompañamiento de la Escritura y es en la misma mente de Cristo, que no está dividido, que nos dice: hey, todos en Cristo, todos en Cristo. Y por eso necesitamos tanta paciencia, porque es más fácil imponerle a los débiles y decirles: a ver, mira, mejor ni pienses, porque cada vez que piensas, piensas mal. Mejor ni pienses, tú nada más hazme caso. Qué fácil sería, ¿no? Qué fácil sería que nada más fueran marchando así como robots detrás de nosotros y decir: pues tú sígueme que al final vamos a llegar. ¿Qué crees? Si no lo hace de corazón, si no lo hace por su propia voluntad, si no lo hace porque él mismo desarrolló una comunión con el Señor y desarrolló un conocimiento y un entendimiento del Evangelio que cambió su vida, hermano, dice la palabra, y le decía Jesús a los fariseos: son ciegos y guías de ciegos. Creen que van para allá y no se dan cuenta de que ninguno de los dos está llegando, porque ninguno de los dos está mostrando el afecto de Cristo en lo que tiene que hacer. El argumento de Pablo para lidiar con las contiendas es que en Cristo hay una unidad perfecta en la cual debemos de vivir. No que no haya diferencias y que todos seamos iguales, sino que todas las diferencias se extinguen ante la presencia de Cristo, que lo une todo en sí mismo bajo el argumento más poderoso del universo: su obra y su gracia. Si Cristo le ha perdonado sus pecados a todos sus hijos, ¿qué podría evitar que yo se los perdone también? Si Cristo ha movido al arrepentimiento a todos los redimidos y a todos los que le siguen, ¿qué podría evitarme el arrepentimiento para dejar de estar dividido con mi hermano? Así que, ¿sí?, no solamente necesitamos desarrollar paciencia
y tener el acompañamiento de la palabra, sino necesitamos que el Dios que provee toda paciencia y ese acompañamiento a través de su voluntad expresada en la Escritura, ponga y desarrolle y forme en nosotros ese mismo sentir, esa misma mentalidad según Cristo Jesús. Y el propósito final es el que viene allí en el versículo 6. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito final es glorificar en un mismo ánimo al Padre. ¿Qué otro propósito podría tener una vida de firmeza? ¿Sí? ¿Qué propósito más grande podría tener el ser fuerte en la fe y el llevar las flaquezas de los débiles, el soportar las cargas de los que no pueden con sus propias cargas? ¿Qué otro propósito tendría y qué propósito más grande se le podría atribuir, ¿sí?, que glorificar a Dios a través de ello? Vivir en entrega sacrificial hacia los débiles glorifica a Dios porque nos hace imitar su ejemplo de amor hacia las criaturas. Y era lo que les decía al principio. Es el testimonio de las Escrituras que Dios en todo tiempo ha estado soportando las flaquezas de los débiles, para que en su amor y paciencia ellos también accedan a la gracia, ellos también accedan a sus bendiciones, ellos puedan disfrutar de todo lo que Él ofrece por medio de Jesucristo, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. No somos un pueblo egoísta e ingrato que solo celebra redenciones individuales y señoríos personales. Somos un pueblo que se goza en la colectividad en la que Dios nos unió y adorna la salvación con una entrega mutua que es corporativa. Claro que Dios pudo habernos salvado a todos por separado y a veces pensamos hubiera sido más fácil. Hubiera sido más fácil que Dios, en vez de juntar a un montón de desconocidos y con mentes distintas y corazones distintos, intereses distintos, y hacerlos todos perseguir lo mismo, hubiera sido más fácil que cada quien estuviera en su casa, que cada quien se ocupara de lo suyo y que todos ahí por separado, cada quien se ocupa de llegar. Dios pudo habernos salvado a todos por separado, pero esa no fue su voluntad. Él quiso salvarnos a todos y disponernos en un cuerpo. Y por tanto su gloria no reside solo en la salvación de individuos, sino en la adoración congregacional de una multitud de miembros unidos en un solo sentir. Es en la adoración de la iglesia que Dios es glorificado más plenamente, porque solo bajo esa condición todo funciona como Él lo planeó. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y fíjate que dice el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así le plació al Señor. ¿Y qué dice Romanos? Que su voluntad, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, que tengamos que ayudarnos y socorrernos y llevar todas nuestras cargas juntos y que los más fuertes ayuden a los débiles, y como leíamos el domingo pasado en Efesios, hasta que todos lleguemos, glorifica al Señor como no lo glorifica nuestro esfuerzo personal. Glorifica al Señor como no lo glorifica nuestra diligencia individual. Glorifica el nombre de Dios como no lo puede hacer que nosotros, separados de una iglesia, apartados de un cuerpo, ¿sí?, perseveremos en una fe que nunca se ha tratado de uno solo ni de uno mismo, sino del pueblo que el Señor quiso redimir para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, si la adoración personal es preciosa, imagina a miles de millones de redimidos de todos los tiempos y edades clamando a una sola voz. Y lo experimentamos en cierta medida aquí, ¿a poco no? ¿A poco no te das cuenta tú cuando todos estamos cantando y alabando al Señor y de repente se logra escuchar entre el silencio de los instrumentos cómo todas nuestras voces están unidas para adorar al Padre? Ahora imagina eso. Imagina eso en la dimensión cósmica de Dios, en la dimensión fuera del tiempo, en la dimensión eterna donde Dios, ¿sí?, desde la eternidad pasada ha decidido conformar a un pueblo.
Ha decidido ir llenando a través del tiempo y a través de la predicación del Evangelio por la manifestación de Jesucristo a un pueblo que le adore y le alabe y reconozca todas sus maravillas y su gloria a lo largo de los siglos. Imagínate lo que es para Dios que un día todo ese pueblo va a estar reunido, todo ese pueblo va a estar junto. ¿Y qué crees? Allí adorarán todos juntos al Señor por la eternidad. Fíjate, Apocalipsis 19 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, 19:4, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Casi podríamos decir, así débiles como fuertes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Multiplica eso por todos los redimidos del Señor, de todos los tiempos. Y hermano, dime si no vale la pena poner tu tiempo, poner tu vida, poner tu fortaleza a disposición para que hasta el más pequeño llegue allí, hasta el más débil llegue allí, hasta el que no puede venir a las reuniones porque se enferma una y otra vez y tú dices, ¿qué vamos a hacer con ellos? Le vamos a ir a ministrar allá a su casa. Le vamos a ir a llevar el evangelio allí donde está. Dime si no vale la pena. Tanta misericordia y gracia derramada sobre nosotros para que nosotros podamos estar firmes en la fe, si no vale la pena usar toda esa misericordia y esa gracia para que otros puedan disfrutar de esa firmeza, para que otros también puedan llegar y para que otros también puedan adorar junto con nosotros a una sola voz, como dice aquí en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, que la unidad con la que adoramos a Dios o con la que adoraremos a Dios en la eternidad sea la unidad que nos distinga hoy para la alabanza de la gloria de su gracia. Que fuertes y débiles, grandes y pequeños, tengamos el mismo sentir para que nada estorbe nuestra santidad y nuestra adoración. Que no sea el orgullo y la jactancia, sino la humildad y la mansedumbre, la que nos permita entregarnos a nuestros hermanos como Cristo lo hizo. Porque no hay otro ejemplo digno de imitar, ni otra gloria digna de proclamar, que la del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que nos ha redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Que nuestra fuerza sea siempre para su gloria, y que en nuestra debilidad su poder se perfeccione hasta que le veamos cara a cara. Allí, hermano, ya no habrá débiles y fuertes, solo hijos de Dios, perfectos y glorificados. Y eso es lo que Pablo nos está mandando, y eso es lo que Pablo quiere de nosotros. Y eso es en lo que nos hemos de ocupar en los próximos días, si es que queremos llevar la palabra del Señor por obra, y no solamente como conocimiento. Si es que queremos hacer de la palabra de Dios una manera de adorar a Dios, y no solamente un diploma, un reconocimiento de qué tanto sabemos de la Escritura. Tenemos una tarea, tenemos que hacer, necesitamos hacerlo y desarrollar esa paciencia y confiar en esa palabra y utilizarla con todo el poder que esa palabra tiene para llevar a nuestros hermanos débiles. Hermano, hay mucho que hacer. No nos está diciendo el Señor esto porque algún día quiere que nos ocupemos de ello. Cuando el Señor nos lo enseña es porque quiere que hoy nos comencemos a ocupar de ello. Y lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer ya, lo tienes que hacer para su gloria, lo tenemos que hacer porque somos el cuerpo de Cristo. Y lo tenemos que hacer con sabiduría. No vayas a ir como a lo mejor iría yo de cabeza dura, ¿no? Y diría, hermano, pues yo te veo que eres débil y te quiero ayudar. No, es con humildad y con mansedumbre. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo cuidar de ti? ¿Dónde está tu corazón teniendo luchas? ¿Dónde está tu mente batallando por la santidad? ¿Dónde estás necesitando compañía?
¿Dónde te está faltando el conocimiento de la palabra para que estudiemos juntos? No porque yo lo sepa todo, sino porque yo lo puedo aprender contigo. No porque yo te vaya a llevar a ti arrastrando hasta allá, sino porque nos vamos a agarrar y nos vamos a llevar juntos y vamos a ocuparnos de que lleguemos juntos y junto con nosotros vamos a ir llevando cada vez más, porque ese es el deseo del Señor. Entonces, hermano, que el Señor despierte en nosotros esta pasión no nada más por llegar y ver su gloria, sino por llegar con tantos como podamos a ver su gloria, con tantos como el Señor haya puesto a nuestro lado para ver su gloria. No sé si el Señor nos va a disponer así en iglesias locales y va a decir, a ver, ¿no? Aquí está, mira, aquí está el coro de la Iglesia Bíblica de Veracruz, aquí está el coro de la Iglesia Bíblica Cristiana de Jalapa, aquí está el coro y no sé, ¿no? Pero si así fuera, Dios quiera que nos veamos todos allí y Dios quiera que nos gocemos todos juntos allí porque hicimos lo que el Señor nos encomendó hacer. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Padre amado, gracias Señor. Gracias porque nos muestras el interés, Señor, de tu voluntad, lo que es para ti importante y primordial, Señor. Porque nos muestras cómo nosotros podemos emplear nuestra vida, podemos emplear los recursos que nos provees, el entrenamiento que nos has dado a lo largo de este tiempo y el conocimiento que tenemos de tu palabra para bendecir, ayudar y acompañarnos con otros hermanos en el camino que tenemos hacia la eternidad. Señor, gracias porque no haces esta obra una obra que se centra en nosotros mismos, sino que nos permites imitar el ejemplo de Cristo y ocuparnos de los demás, Señor, poniendo nuestra propia vida en sacrificio para lograrlo, Padre. Pero no lo queremos hacer en nuestras fuerzas, no lo queremos hacer en nuestra carne. No queremos que sea nuestro modo que la gente llegue a ti, Señor, porque si es a nuestro modo, nadie va a llegar. Que sea de la manera en la que tú lo has establecido, que sea a través de la predicación del Evangelio, que sea por medio, Señor, del discipulado, de la enseñanza, de la instrucción, del consejo, Padre, del ánimo y de la exhortación, de la disciplina y la restauración, Padre, todos los medios que tú has provisto para que tu palabra trabaje en nuestros corazones y nos desentrañe, Señor, todo ese pecado y toda esa maldad que hay en nosotros a fin de que seamos purificados, que seamos limpiados, que seamos perfeccionados por medio de la obra del Espíritu Santo. Padre, queremos ser colaboradores de esa obra, queremos ser colaboradores, Señor, de lo que tú has comenzado. Y que tú nos santifiques primeramente, andando en comunión contigo, en obediencia a ti, Señor, viviendo para tu gloria, ocupados, Señor, en tus propósitos eternos, no distraídos por este mundo, no entretenidos, Señor, por este mundo. Ciertamente viviendo en medio de este mundo, pero viviendo como peregrinos y extranjeros, Padre. Y como peregrinos y extranjeros que tú nos has enseñado a través de estos pasajes, que no quieres que lleguen solos, que quieres que lleguen con todos sus hermanos, Señor. Ayúdanos a ver con humildad y con mansedumbre a nuestro hermano débil, a suplirle, Señor, lo necesario con sabiduría, con amor, Padre, con un cuidado tierno, con afecto fraternal. Padre, a no hacerlo por imposición, no hacerlo por obligación, que lo hagamos, Padre, por gratitud, porque tú has hecho primeramente esa obra en nosotros por medio de Jesucristo, y ahora nos encargas, Padre, que nos ocupemos con nuestros hermanos, nosotros en ellos en nosotros, para que todos lleguemos, Señor. Padre, que cualquier pecado, cualquier duda, Señor, cualquier falta de determinación o de convicción pueda ser trabajada por medio del Espíritu Santo y que adoptemos, Padre, no solamente el deseo de ser hombres y mujeres de la palabra, conocedores de ella, sino practicantes también de ella, Señor. Glorifícate en nosotros, haz esa obra en nosotros y haz la obra que tú quieres hacer en tu iglesia a través de nosotros, Padre, y que juntos te adoremos un día en la eternidad, por los siglos de los siglos, donde el tiempo, Señor, ya no será un problema,
donde ya no tendremos, Señor, que desocuparnos de eso para ir a ocuparnos de otras cosas triviales, sino que te adoraremos por los siglos de los siglos, delante de ti, en plenitud de vida, en plenitud de gozo, en presencia, Señor, de nuestro Salvador y para toda tu gloria. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes en todo esto. Sabemos que así lo harás, Padre, y haznos sensibles a tu dirección, a tu voluntad y al ánimo que tú quieres despertar en nosotros para el cuidado de tu iglesia. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.